¿Cómo estás? Buenos días, Martín, aquí en Canal 20. Hola Martín, buen día. Justo me encontré, la vine a buscar a mi hija que terminó el secundario y volvía de Bariloche, así que Mi- acá estoy en el aeropuerto haciendo un alto en el camino. Mirá vos. Feliz año para todos. Bueno, feliz año, Dante. Sí, allí vemos las imágenes del aeropuerto, que imagino que debe tener mucho movimiento, ¿no? Los primeros días de turismo, ¿no? Mucho movimiento y sobre todo muchos chicos que volvían de Bariloche también, así Eh, que un sí. bullicio bárbaro en el aeropuerto. Bueno, Dante, gracias por charlar un ratito con nosotros por este tiempito. Bueno, preguntarte, ¿qué balance haces de este primer año allí en la legislatura? Y te voy a hacer una pregunta que se le hacía días atrás a un colega tuyo, como es Alfredo Nigro, también del bloque radical. Yarlora dice habitualmente que en Córdoba se puede pensar diferente, pero trabajar juntos. Digo, ¿eso ha pasado en la unicameral? No, no ha pasado. Debo reconocer que hay mucho más trabajo en comisión de lo que había antes. Yo he sido legislador en el periodo anterior con una mayoría abrumadora del peronismo. Hay mucho más trabajo en comisión. Lo que creo que el gobernador Yarlora lo que está tratando de hacer es cooptar dirigentes y no buscar el diálogo. Sería mucho más fácil si convocara a la Unión Cívica Radical, al Frente Cívico, al PRO, a otros partidos a una mesa y a buscar consensos con las distintas fuerzas políticas. Lo que se hace es un sistema de cooptación, tratan de cooptar dirigentes a través de la billetera, a través de cargos públicos, no les ha dado buen resultado y en la legislatura hemos terminado empatando muchas veces muchas iniciativas con el desempate de la vicegobernadora o del presidente provisorio que estaba a cargo de la sesión. Claro, digo, es una legislatura especial, ¿no, Dante, en ese sentido? Porque de aquella mayoría abrumadora de Schiaretti, digo que no fue una elección de Schiaretti, sino del propio electorado, a esta paridad, digo, que tiene que negociarse cada una de las leyes, ¿no? Es muy especial y lo que falta muchas veces es esa negociación. Ojo que también hay responsabilidad de la oposición, que muchas veces, o hay algunos sectores que siempre es, primero está el no antes de sentarse a charlar, pero desde el oficialismo siempre se busca, en vez de acordar, en vez de buscar consenso, muchas veces se impone al ritmo de lo que quiere el Ejecutivo, se imponen iniciativas y bueno, nosotros tenemos que saber o tratar de o trabajar fuertemente, primero para buscar consenso si el proyecto es bueno en las distintas comisiones y si no es bueno, por supuesto, hacer oír nuestra voz rechazando esas iniciativas. Dante, y en términos generales, ¿qué balance haces de este primer año de Yarlora? Porque uno lee algunas encuestas y señalan que estaba más o menos en el 50-52% de aprobación de la gente. Digo, ¿qué análisis hacen desde la oposición sobre este primer año? Mira, el otro día me preguntaban en un medio y le pongo un 5. Le pongo un 5 porque primero sigue fracasando en materia de seguridad, la salud pública está colapsada. Es más, los que se atienden por el APRO saben que las prestaciones han caído muchísimo respecto de lo que pasaba años anteriores. También la educación pública no ha mejorado y no ha mejorado porque tienen cambiadas las prioridades. Para mejorar la calidad de la educación pública hay que empezar ni más ni menos con mejorarle el salario a nuestros docentes que cobran debajo de la línea de pobreza. Pero no le pongo nota más baja porque también reconozco que ha tenido que asumir un cimbronazo de un ajuste nacional que ha afectado a Córdoba. Córdoba no recibe un peso del déficit de la caja de jubilaciones, en Córdoba se cortó la obra pública, en Córdoba dejaron de mandar el FONID, que representaba el 10% del salario de los docentes, en Córdoba no mandaron más subsidios para el transporte interurbano y por eso no le bajo un poco más la nota, pero me parece que es un 5, es un gobierno mediocre, un gobierno que no está a la altura de las circunstancias y que podría haber hecho mucho más por Córdoba. Bueno, y en ese sentido, Dante, ¿cómo está parada la oposición? Porque días atrás te leían un mensaje diciendo, miren, si el radicalismo va a un acuerdo con Milei, no cuenten con nosotros, seguramente la Unión Cívica Radical se va a dividir para las elecciones del 2025. ¿Cómo estás viendo ese escenario y esa posibilidad? Es que nosotros estamos atravesados por ese debate que todavía no se ha dado en profundidad en Córdoba. Desde mi punto de vista, el radicalismo no tiene nada que ver con la marcha del gobierno nacional. Y lo que pasa es que dirigentes muy importantes hacen gestos
mostrando que el radicalismo puede coincidir en una alianza con La Libertad Avanza. Yo digo claramente que si eso lo intentaran hacer en Córdoba, seguramente el radicalismo se fracturaría, no resistiría una alianza con un partido que nos ha ninguneado, que permanentemente nos critica, pero aparte de eso que no tiene nada que ver con los valores y la filosofía del radicalismo. Nosotros no queremos destruir el Estado, nosotros no queremos, no detestamos la justicia social, nosotros queremos defender a los que menos tienen, nosotros defendemos la educación pública, defendemos a nuestros jubilados, y este gobierno nacional es la contracara de todas estas cosas que yo te menciono. Bueno, días atrás, cuando estuvo aquí Alfredo Nigro, también dirigente cercano a Rodrigo de Loredo, decía en realidad el radicalismo de oposición en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, y lo que hace de Loredo son gestos de responsabilidad para la gestión, digo, responsabilidad para que el presidente Milei pueda gobernar y tenga las herramientas para hacerlo, pero desde ese lugar, desde oposición. ¿Vos lo ves igual a esta situación? No lo veo igual, pero porque la política tiene que ver con gestos y con lo que se le dice a la gente. Yo, por ejemplo, no me asusto de la reunión que han tenido con el presidente de la Nación, porque si el presidente llama al bloque de legisladores del radicalismo, ¿cómo no van a ir? Lo que sí me asusto es cuando no dicen claramente que nosotros no vamos a confluir en una alianza el año que viene con La Libertad Avanza, cuando no dicen claramente que nosotros tenemos que mandar diputados y diputadas que vayan a ponerle un freno al gobierno nacional y que trabajen para construir una alternativa distinta en la Argentina. Si ellos dijeran eso, bueno, yo me quedaría conforme con todas las reuniones que quieran ir, pero no lo dicen. Entonces lo que hay que hacer es, el radicalismo de Córdoba va a tener que tener una expresión muy clara apenas arranque la discusión y el debate en febrero, marzo de este año, de decir claramente que nuestro marco de alianza no va a ser nunca con La Libertad Avanza en Córdoba. Legislador, bueno, estamos en los primeros días de enero, seguramente mucha gente que está descansando, que está de vacaciones, relajado en su casa, tomando un mate y demás, pero la gente tiene que saber que este año 2025 votamos, ¿no? Y por eso estamos hablando. Digo, ¿qué escenario imagina para ese octubre electoral? Digo, con varios partidos, varios candidatos, varias listas. Digo, se habla de un escenario bastante atomizado en Córdoba, ¿no? Sí, y votamos, y lo que la gente tiene que saber es que es una elección nacional. Nosotros elegimos diputados nacionales y por ende tenemos que tener un discurso nacional de cómo andan las cosas a nivel nacional. Y yo vuelvo a insistir, los partidos buscan coaliciones siempre cuando hay coincidencias ideológicas, programáticas, de valores. Si no, no puede haber una coalición donde solamente se busque un resultado electoral o donde solamente se busque favorecer a un solo dirigente, en este caso de la Unión Cívica Radical. Nosotros tendremos que elaborar nuestras propuestas, ver quién es el marco de alianza que tenemos, porque por ahí nosotros hoy tenemos una alianza consolidada con el Frente Cívico, pero si el Frente Cívico va a acompañar las propuestas de La Libertad Avanza, esa alianza obviamente, o esa coalición se rompe. Entonces, bueno, habrá que ver quiénes son o con quiénes podemos coincidir en el radicalismo para, como digo, dar un discurso sabio. La gente tiene que saber que nosotros vamos a hacer oposición a este gobierno nacional, que le vamos a tratar de poner un límite a muchas de las cosas que está llevando adelante, sobre todo vinculadas a cómo pega la crisis en sectores que hoy no son defendidos por el gobierno nacional, y también que vamos a construir una alternativa, porque nosotros pensamos que se pueden trabajar sobre variables macroeconómicas, pero sin hacer un ajuste salvaje que golpee tan fuerte en los bolsillos de la gente. Dante, y si bien estamos hablando mucho de gestión, de economía, de todo lo que pasa en el día a día, lo venís relatando, digo, la oposición en Córdoba ya está pensando en lo que viene, no en 2025, sino en 2027, en función de lo sucedido en 2023, que quedó muy cerquita de ganar la gobernación. Digo, esa situación, digamos, Milei sí, Milei no, los acercamientos, alejamientos, ¿pueden impactar en ese armado opositor que prácticamente estuvo ahí mano a mano peleando con el oficialismo hace un año? Ojalá que se pudiera mantener la alianza.
todos están pensando en el 2027. Bueno, Juez ha dicho que quiere ser candidato a gobernador, Rodrigo de Loredo lo mismo, yo vengo trabajando y he dicho claramente que quiero ser candidato a intendente de Córdoba en el 2027, y no es malo traducirle y mostrarle a la gente las aspiraciones que tiene cada uno y cómo uno trabaja. Después, bueno, se verá, faltan 2 años y medio, en ese momento se verá quién está mejor en los sondeos de opinión, con quién tenemos más chance de llegar. Lo que sí vuelvo a insistir, que no hay ninguna posibilidad de hacer alianzas desde mi punto de vista en Córdoba si no coincidimos en los valores que vamos a llevar adelante. Yo no quiero aplicar motosierra en Córdoba, ni quiero aplicar licuadora si llegamos al gobierno en el 2027. Entonces, claramente tenemos que llevar un discurso que incluso plantea alternativas. Nosotros muchas veces criticamos lo que hace el gobierno de la provincia, pero no tenemos propuestas alternativas. Y entre esas cosas nosotros tenemos que decirle a los cordobeses cómo van a vivir más seguros si llegamos al gobierno, cómo van a vivir con una salud mejor, cómo se va a fortalecer la educación pública, cómo vamos a reducir el impacto de la deuda que hoy ha hipotecado el futuro de las próximas generaciones. Yo creo que esa es la tarea más importante. Cuando los cordobeses vean que nosotros tenemos recetas para vivir mejor en Córdoba, es allí donde nos van a mirar. Bueno, legislador, le agradecemos por este rato, está allí todavía en el aeropuerto, ya yendo para casa, imagino. Espero que tenga un buen descanso y a partir del 1 de febrero volveremos a hablar. El 1 de febrero, la apertura ya de las sesiones ordinarias, ¿no? Ay, ahí se nos quedó congelada la imagen. Bueno, lo decíamos, el 1 de febrero ya vuelven justamente las sesiones ordinarias. Va a ser el discurso de apertura del gobernador Martín Yarlora. Seguramente aquí en modo directo vamos a tener. A ver, Dante, ¿nos escuchás ahora? Sí, decía que justo cae sábado, así que sí, arrancamos el sábado y va a ser un año mucho más complicado que el año pasado porque va a estar atravesado por una elección. Así que claro, bueno, nos esperan buenos debates y ojalá que nos espere también búsqueda de consenso para sacar las mejores leyes para Córdoba. Ojalá, ojalá. Dante, te mandamos un gran abrazo, gracias por este ratito. Un abrazo y que arranquen bien el año. Igualmente para vos también, muchas gracias. Allí pasaba Dante Rossi, legislador de Unión Cívica Radical, siempre muy gentil cada vez que lo convocamos. En un rato va a estar